un mensaje en contra de la política, no de los políticos, sino de la actividad. Reivindico la política, y ni que hablar la democracia. Algunos no lo hacen. Digo, no figura en la agenda de muchos dirigentes, sean del oficialismo, sean de la oposición. Hoy las discusiones, ¿por dónde pasan? Por las candidaturas. Ni que hablar cuando pasen algunas semanas más el cierre de listas. Bueno, pasa siempre esto. Pero un tema complicado que está dejando la pandemia y que atraviesa a toda nuestra sociedad es el tema de las adicciones y el crecimiento que está comprobado ha tenido en nuestros jóvenes, en gran parte de la sociedad, aquellos que consumen drogas de diversa índole y de diversa clase, en este año y medio que llevamos de pandemia. Vamos a charlar con Walter Martelo, es el defensor del pueblo adjunto de la provincia de Buenos Aires, ha sido legislador provincial y la verdad que lo conozco hace años. Walter es una persona que ha trabajado mucho tiempo en pos de estos temas, en pos de los que por ahí no, de los temas que no son parte de la agenda política, de la interna, de las fuerzas, de los cierres de listas, pero de los que nos preocupa como integrantes de esta sociedad, como padres de familia y bueno, como en definitiva como habitantes de este país. Walter, buenas noches, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Adrián? ¿Cómo estás? Un Un gusto. gusto compartir con usted este bloque de programa. Sabemos que bueno, viene trabajando hace ya varios años desde la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires con estos temas sensibles que, bueno, no son parte de la agenda política, pero tampoco de muchos medios de comunicación, ¿no? Otro día discutimos quizás el porqué. Pero, bueno, hay un crecimiento notable en el marco de adicciones, en el consumo de drogas, en jóvenes y en no tan jóvenes. Sí, Argentina tiene el lamentable eh, lugar de primer consumidor de alcohol en América Latina y el tercero en consumo de cocaína y marihuana y obviamente en los últimos años un crecimiento exponencial en lo que tiene que ver el consumo de drogas sintéticas. Ujú. Aquel mito, Adrián, que había hace algunos años respecto a que éramos un país de tránsito, porque la droga que ingresaba al país de países como Colombia, Perú, Bolivia, Paraguay o Brasil era destinada al tráfico, a pasar por aquí y irse a Europa, se ha modificado sustancialmente y hoy claramente somos un país netamente de consumo. Ujú. ¿Y se ha modificado en estos últimos tiempos el consumo y la forma de consumir y la comercialización, la manera que se comercializan los distintos tipos de drogas que se consumen, reitero, en este país, en el país? Sí, este es un llamamiento que hizo Naciones Unidas, la Oficina para las Drogas y el Delito de Naciones Unidas reciente, que tiene unos días, Mm. que justamente hace hincapié en lo que vos mencionás, ¿no? Cómo todo el fenómeno de redes sociales, de las situaciones vinculadas a las nuevas formas de comercialización, a lo que se conoce como la dark web o la internet oscura, que por ahí para muchos padres es una cosa que nunca la oyeron, pero cómo por ahí y por las nuevas formas de relación que tienen sus hijos a través de plataformas que por ahí no son tan usuales para nosotros, como pueden ser el Discord o los propios videojuegos, se utilizan no Sí. solamente para comunicarse con sus amigos, sino para comercializar sustancias ilícitas. Ujú. También Eh, sí, la nueva forma de entrega, ¿no? A través de la metodología de delivery, donde prácticamente hoy la droga, delivery, qué va. sí, 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 las drogas hoy están al alcance de cualquier joven sin el riesgo de tener que ir a adquirirlo a algún lugar de la ciudad, ¿no? Pero de manera deliberada se da esto, Walter, o no sé, como algunos podemos ver en algunas películas, series, cuando uno pide una pizza en un determinado lugar y sabiendo que por ahí se comercializa algún estupefaciente, va acompañado de la pizza o de determinado producto. O directamente llaman a un número o a través de las redes sociales se comunican con el dealer y le piden abiertamente tantos gramos de marihuana o de cocaína o de la droga que sea. Sí, sí, así funciona, digamos, y con la metodología que también todo el fenómeno de las billeteras virtuales hacen que también la forma de pago para que el dealer se garantice que, que la persona del adicto
le pague, Claro. han agilizado, ¿no? Hoy prácticamente es un fenómeno mundial, por eso el llamamiento de Naciones Unidas, pero que bueno, que nosotros lo tenemos que empezar a comprender aquí en nuestro país, que ya eh, estas imágenes que uno por ahí veía hace 10 años del chico yendo a comprar a un barrio carenciado del conurbano bonaerense, existe, Ujú. pero no es el fenómeno mayoritario. El fenómeno mayoritario de comercialización hoy viene por ese lado, por esas formas y por eso las advertencias, ¿no? Bueno, me deja más preocupado realmente como de antes de arrancar la nota. ¿Y qué es hoy lo que mayor se consume en materia de drogas en el país o en la provincia? Bueno, en el caso de las drogas o las sustancias lícitas, el alcohol, muy lejos, ¿no? Ujú. Y en el caso de las sustancias ilícitas, la marihuana. Marihuana. Seguido, seguido más lejos por la cocaína, luego las sustancias vinculadas a las drogas sintéticas, que esto también tiene una complejidad, que vos pensás que tanto la marihuana como la cocaína requieren de superficies donde cultivar el producto, todo un proceso digamos, de cocina que dejaba muy a la intemperie a los que lo producían. En cambio, las drogas sintéticas hoy por hoy se fabrican en pequeños lugares, en el garage Sí. de cualquier sustancia, ¿Influye ¿no? para el incremento del consumo de marihuana, que para muchos es una droga social y hasta inofensiva, ¿no? Estos conceptos, ¿influyen a la hora de estas estadísticas que marcan un crecimiento del consumo? Mira, hay todo un debate en el mundo sobre el fenómeno de la legalización de la marihuana, que en su momento seguramente se va a dar aquí en Argentina. Yo lo que creo que, y seguramente muchos que por ahí conocen, dicen, bueno, pero en Uruguay, por ejemplo, uno puede comprar marihuana en una farmacia. Mm. Y allí se legalizó y quizás aumentó el consumo de marihuana, pero disminuyeron, por ejemplo, el consumo de Paco. Obviamente es una alternativa para aplicar, pero que yo creo que en Argentina no están dadas las condiciones para hacerlo. ¿Por qué? Eh, Primero porque somos un país de una extensión territorial mucho más grande y más, con más habitantes, pero también con un vínculo con las sustancias y con quienes manejan las sustancias que hoy no lo permite, digamos. Y no hay que confundir lo que tiene que ver la cuestión medicinal de la planta del cannabis con la cuestión del consumo recreativo. Son dos No, cosas claro. Ujú. absolutamente distintas. Está muy bien legalizar la parte de producción de aceite de cannabis para ciertas patologías, Sí. no para todas, pero para ciertas patologías, pero nada tiene que ver esto con el otro componente que es el THC, que es el componente recreativo que tiene la planta y el que produce la situación de adicción. Y por la situación económica que bueno, apremia a muchos hogares en nuestro país, en la provincia de Buenos Aires, ¿ha bajado el consumo de drogas como la cocaína, por ejemplo, que al valor de mercado siempre se ha hablado que tiene un valor significativo en relación a la marihuana, por ejemplo, ¿no? ¿Ha bajado el consumo o no ha influido la situación económica Mira, que vivimos? es una muy buena pregunta porque también es una creencia, te diría, generalizada por muchos sectores que creen que la devaluación, al ser un producto que viene de otros países, limita el acceso a esa droga. Ujú. Yo te diría no, lo que ocurre es que se compensa esa devaluación con una droga de peor calidad. O sea, al gramo que ingresa de un país productor de esa sustancia, aquí en nuestro país se la corta, se la estira vulgarmente como se llama, agregándole otro tipo de componentes que la hace muchísimo más peligrosa, Claro. dado que esos componentes tienen carácter adictivo, pero también que contribuyen a situaciones vinculadas a la salud que pueden ser muy, muy desastrosas para quien la consume. Y en cuanto a la automedicación, está comprobado, se ha podido estudiar que en este último año y medio, en pandemia, la angustia, la depresión bueno, sufren muchísimas personas, chicos, adolescentes, por la ausencia a la escuela, a la universidad, bueno, gente que no se puede ver, ha generado indudablemente muchos cuadros de angustia, depresión, etcétera, etcétera. Se ha incrementado el uso de
de psicofármacos y la gente se empezó a automedicar? Sí, mira, según los registros que nosotros pudimos obtener para comprobar si esto era así, el uso de psicofármacos y la venta de psicofármacos aumentó 6 veces más que el total de las ventas de medicamentos en forma general. O sea, Uf, mientras todos los medicamentos aumentaron el 1 o el 2% durante este sí. año, los psicofármacos aumentaron el 6%. Básicamente dos drogas, el clonazepam y el alprazolam. El clonazepam más vinculado a las patologías que tienen que ver con la depresión, los ataques de pánicos, y el alprazolam vinculados a los cuadros de angustia, de ansiedad. En muchos casos, obviamente recetado porque así lo requerían, pero en muchos otros casos, y esto en el relevamiento que hicimos surgió recomendado por un familiar o por una persona que queriendo de alguna forma proteger o que la persona que tenemos al lado tenga un mejor bienestar emocional, una mejor salud mental, lo culmina a tomar lo que no corresponde. Sí. El problema de la salud mental y los psicofármacos tiene una situación que es después desescalarlo, ¿no? Cuando uno incrementa la dosis o toma un medicamento que nunca había tomado, en general el cuadro se puede complicar si no está con un seguimiento de un profesional de la psiquiatría, y cuando lo quiera dejar que pase esa situación de trastorno, si es que esto ocurre en el corto plazo, va a ser muy difícil. Yo siempre digo que cuando se sube un escalón en el umbral de consumo de cualquier sustancia, después se tardan muchísimos años en bajarlo. Y los psicofármacos también producen adicción. Y esto la Claro. gente tiene que saberlo y tiene que buscar realmente un profesional de la salud mental para que se lo recete y le indique la dosis, porque tampoco cada contexto, cada persona, cada personalidad, cada situación es igual y no siempre requieren las mismas recetas. Walter, bueno, panorama oscuro, complicado, sí, que uno puede, qué sé yo, presumir, pero a partir del estudio completo que ha elaborado la Defensoría del Pueblo, en este caso a través de usted, me deja más preocupado que antes de arrancar el bloque. Ante consultas, no sé, a partir de esta charla que hemos tenido, gente que quiera comunicarse, ¿hay alguna vía de comunicación que puedan comunicarse con usted, con la Defensoría? Sí, pueden escribirnos a la Defensoría del Pueblo, ingresando a su sitio web, ahí van a ver un chat directo, Bien. que pueden escribirnos de 8 a 16 por ahí, o por cualquiera de nuestras redes sociales, estamos para tratar de ayudar, obviamente, y dirigir la situación hacia aquellos profesionales que puedan atenderlo. Por esto, por cualquier tema de vulneración de derechos que la gente Bien. sienta que le está ocurriendo. Bien. Le agradecemos la comunicación, ha sido muy amable. Buenas noches. Buenas noches, Adrián. Gracias, gracias. Bueno, complicadísimo el panorama, materia de adicciones, el incremento que se viene dando de manera exponencial, lo que acaba de decir Walter Martelo. Nos vamos a la pausa y enseguida...